Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. A lo largo de este año hemos visto cómo ha habido una serie de debates políticos que muestran que hay una profunda crisis. Hubo un paro nacional muy fuerte, de los más fuertes que ha habido en las últimas 3 o 4 décadas, con serias incidencias sobre la política, sobre la economía. Se ha hablado a su vez y se ha celebrado los 30 años de la Constitución de 1991, pero también ha habido personas que a lo largo de este año han invocado la necesidad de una nueva constituyente. También ha habido dirigentes regionales e incluso de alcance nacional que han hablado de la necesidad de repensar el modelo del Estado central y volver a retomar las ideas federales y la reorganización federal. Ha habido una crisis profunda sobre los modelos de ordenamiento territorial, sobre las competencias municipales, y en general hay una especie de debate importantísimo sobre el modelo de ordenamiento y la estructura política en Colombia, e incluso una especie de renacimiento de las ideas federales. Para entender en qué estamos en este debate, qué ha pasado con esta digamos, trayectoria sobre las constituciones, el ordenamiento territorial y las ideas federales en Colombia, hemos invitado a la historiadora Paola Ruiz. Paola es doctora en Historia por el Colegio de México, es investigadora independiente, y Paola, le agradecemos mucho que esté con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias por la invitación. Quiero comenzar esta conversación con usted, Paola, sobre esta base. Usted hace unas semanas publicó un artículo en la revista El Malpensante, en la sección Lugar Común, que se denominó La descentralización política, el largo pulso entre la nación y las provincias, y usted cita a una referencia entre muchas cosas, de un artículo que es muy interesante, a las referencias de las memorias de Fernando Carrillo, donde dice que la Constitución del 91 era la primera constitución que se hacía en consenso entre las distintas fuerzas políticas en Colombia, y a lo largo de su artículo usted muestra que no es así, pero además se lo voy a poner en contexto todavía, y es que está por salir un libro suyo que se llama Federalismo, se va a llamar Federalismo y Descentralización en la Nueva Granada, Autonomía Local y Poder Municipal en la Constitución del Estado 1848-1863, que saldrá publicado por la Universidad de los Andes y en la Facultad de Derecho. En este contexto, Paola, quiero preguntarle, ¿la Constitución del 91 es la primera gran experiencia de consenso en este país, o ha habido una trayectoria mucho más larga frente a este asunto? No, pues realmente eso es lo interesante cuando uno lee las memorias e incluso los debates que se dieron al interior de las diferentes comisiones dentro de la Asamblea Nacional Constituyente del 91, y es que hay una idea de que efectivamente la Constitución del 91 es la única que surge de un consenso político. Cuando uno ve hacia atrás y se da cuenta de todos los procesos constitucionales que hubo en el 19, que fueron muchísimos, de hecho Colombia tiene una de las tradiciones constitucionales, yo creo que más largas del continente, uno se da cuenta que el consenso es como un punto en común de todas estas experiencias, ¿no? Empezando desde la primera del 21, cuando se crea la República de Colombia, pues hay un consenso a favor de la unión de estos amplios territorios como un método de defensa frente a las fuerzas españolas. Pero a lo largo del 19 uno encuentra todo esto. Para no ir muy lejos, por ejemplo, la Constitución del 53, que es muy parecida a la del 91 en términos de la organización política que define, que es a partir de la descentralización, pues se crea a partir de un consenso muy grande respecto a que el centralismo que se ha ensayado desde 1821, ya no sirve a las necesidades del país y es necesario intentar un nuevo modelo político. Claro, todavía hay como muchas reservas frente al federalismo y se llega al consenso de que debe haber una descentralización. Y estos son todas las fuerzas políticas, y no solo los diferentes grupos políticos, las diferentes élites regionales, sino incluso las comunidades locales. Y esto es muy interesante del 19, que a veces se nos pierde de vista, y es que realmente se consulta a las localidades, a los cabildos, a las cámaras provinciales, a los gobernadores, los mismos vecinos están enviando memoriales al Congreso hablando de estas cosas, entonces realmente hay un gran consenso. Y sobre eso, por ejemplo, hay dos cosas que a mí me parecen fundamentales que nosotros nunca lo vemos en el 19,
y es que, por ejemplo, cuando se va a expedir la Constitución de 1843 y después cuando se expide la Constitución del 58, estos dos procesos constitucionales parten de una base y no es de un acuerdo político entre las élites políticas, sino es realmente se consulta y hay una consulta muy grande a las localidades con cuestionarios y preguntas muy precisas sobre qué tipo de organización política se está pensando desde las provincias. Y es muy interesante leer estos documentos que expiden las provincias porque es ver cómo hay unos puntos en común desde, no sé, desde el norte del país hasta el sur, sobre la necesidad de sancionar la autonomía local, sobre la necesidad de asegurar que los espacios locales puedan, a partir de, digamos, legislaciones particulares, promover su propio desarrollo. Entonces, realmente el consenso político sí ha sido digamos, un elemento fundamental del orden político colombiano, que en el 91, pues digamos, vuelve a expresarse, pero lo que se nos olvida es que el 91 no es la única experiencia, sino realmente viene de mucho más atrás. Paula, en este, digamos, escenario, dicho esta primera, digamos, parte, este punto provocador, hay un elemento que es muy interesante y es que a partir de la Constitución del 91, muchísimos empezaron a afirmar que era la primera vez que en Colombia se aplicaban políticas profundas de descentralización, que era un Estado estrictamente y profundamente centralista y que por primera vez había una especie de autonomía municipal. Y todo esto lo mezclaban con leyes de reforma de las competencias municipales y que por fin había una participación municipal y que por fin esto entraba en concordancia con la elección popular de alcaldes de 1989 y que por fin había una especie de reconocimiento a las municipalidades. Y se lo quiero poner en contexto, además, de fondo, que es muy interesante, es que pareciera que en el debate político contemporáneo se olvida además una fuerte herencia hispánica, y es que el municipio es más una comunidad política que una entidad únicamente administrativa. ¿Cómo entender esto en esta historia constitucional y territorial de Colombia? Pues es muy interesante porque efectivamente yo creo que la gran dificultad de construcción del Estado Nacional en el 19 es que hay unas fuerzas regionales y unas comunidades políticas regionales pues muy fuertes que incluso van a impedir la construcción de ese Estado Nacional. Y efectivamente lo que nosotros encontramos en el 19, y yo creo que eso se ve también en gran parte del siglo XX, es que en efecto está una tradición hispánica, una tradición colonial donde el municipio es ante todo una comunidad política. Entonces, por ejemplo, en la época colonial nosotros no vemos como hoy un municipio con límites administrativos definidos, sino es mucho más, mucho más vago el asunto, pero sí hay una comunidad política territorial que, digamos, está articulada a través de ciertas autoridades, especialmente el cabildo. En el 19 nosotros encontramos eso también. Lo que pasa es que, claro, ya hay otras tendencias, otras herencias, que es, por ejemplo, la de la Revolución Francesa, que lo que busca la Revolución Francesa, por ejemplo, es definir unas unidades administrativas que sean eso, unidades administrativas y cada vez menos políticas, ¿no? Con un sentido de centralización muy grande. Esas dos, digamos, tendencias van a chocar en el 19. Y lo interesante del 19 es justamente cómo se va pensando el Estado Nacional y la organización de esos espacios locales a partir de, digamos, estas dos tradiciones que se intentan combinar. Y lo que uno sí ve, por ejemplo, de la descentralización es que a mediados del siglo XIX yo creo que es el momento en donde nosotros encontramos una más amplia descentralización de lo que podemos encontrar, por ejemplo, hoy en día. Entonces, incluso antes de la Constitución del 53, antes de constitucionalizar la descentralización, lo que nosotros vemos es que las provincias, por ejemplo, incluso los distritos parroquiales, que es más o menos lo que hoy nosotros podíamos equiparar a un municipio, ya tenían el manejo pleno de sus recursos fiscales, que es algo que nosotros vemos hasta después del 91. Ya en los 50, en 1850, ya tenían el manejo de sus recursos, ya podían establecer nuevas contribuciones, por ejemplo, el impuesto directo. Y esa es una gran innovación y es algo que genera no solo un gran cambio en el sistema económico, sino sobre todo un gran cambio en el sistema político, porque es entregarle semejante atribución a las autoridades locales. Entonces nosotros ya tenemos espacios locales con manejo de sus propios recursos. Tenemos espacios locales que ya pueden elegir popularmente, es decir, por voto directo, a sus gobernadores, pero también a sus alcaldes, y ya tenemos unos espacios locales que además, después de 1853, tienen sus propias constituciones, es decir, ya pueden establecer cómo quieren su organización.
y tienen, por ejemplo, algo que son las legislaturas provinciales, es decir, unos cuerpos políticos, además de administrativos. Entonces, estas corporaciones, claro, se van a encargar de la policía, de toda, digamos, la parte administrativa, pero también de la parte política. Y lo importante acá es que todas estas corporaciones, todas estas autoridades, gobernadores y alcaldes van a poder funcionar sin el veto y sin la constante vigilancia a la que eran sometidos, por ejemplo, por el Poder Ejecutivo y el Congreso. Entonces, si nosotros comparamos ese momento con el 91, yo creería que incluso en los años 50, en 1850, había una mayor descentralización, porque no solo era una descentralización administrativa, sino sobre todo era una descentralización política. Ahora bien, lo que uno tendría que preguntarse es cuáles fueron los efectos de ese proceso y si efectivamente fue exitoso o no y demás. Y entonces ahí uno tendría que ver por regiones, ¿no? Entonces hay regiones muy ricas como Antioquia, que pues digamos el proceso de descentralización fue más o menos exitoso, pero en otros lugares, como por ejemplo el Chocó, no lo fue tanto. Pero bueno, digamos, en un escenario, si lo vemos desde un escenario nacional, yo creo que hay una experiencia de descentralización muy importante y eso explica por qué se va a dar el salto, digamos, muy rápido hacia el federalismo, ¿no? Porque el nivel de descentralización política era tal que muchos a mediados del 19 decían, bueno, pero si ya tenemos provincias que tienen sus propios ejércitos, sus propias constituciones y demás, pues esto mejor llamémosle por su nombre, que es el federalismo, y efectivamente pues bueno, se llega a la adopción del federalismo. Es algo que, digamos, yo creo que en este momento sería un poco más difícil de pensarlo, pero claro, en ese momento era lógico porque con un sistema descentralizado tal, pues el paso hacia el federalismo fue, digamos, bastante fácil. Y eso explica también, o va más bien, va en contra de esta visión muy negativa que tenemos sobre el federalismo, la idea de que el federalismo en el 19 fue un proyecto de un grupo específico que fue establecido por las armas y demás, y justamente se olvida eso, que justamente hay un proceso previo de centralización política de tal consenso que se llegó al federalismo, digamos, de manera bastante fácil y bastante, y digamos, además por vías legales. Ahora, es que justo quiero preguntarle aquí en su explicación de este momento una conexión que es muy interesante, que hayan dirigentes políticos que hoy hablan de retomar la idea del federalismo, una noción de federalismo que pareciera tener raíces muy claras en el siglo XIX, y estoy hablando de dirigentes políticos, de intelectuales, no quiero mencionar los nombres, estoy hablando de abogados incluso con trayectoria constitucional, estoy hablando de funcionarios públicos que retoman esta idea, y usted hace en su libro una diferenciación muy importante entre federalismo y descentralización, que son dos cosas distintas, pero terminan mezcladas y en el imaginario político pareciera terminar generando el mismo efecto y pareciera que la descentralización suena más moderna, el federalismo más antiguo, el federalismo más problemático, la descentralización más ágil o más hábil, y además queda en el medio otro problema y es qué problemas también genera la descentralización frente a la capacidad gubernamental de las regiones. Bueno, ¿cómo entenderlo? Pues eso es curioso, sí, porque yo creo que eso digamos, esa discusión que se retoma en el 91, y eso es lo interesante cuando uno ve, por ejemplo, todos los debates que se da, por ejemplo, en la Comisión Segunda de Ordenamiento Territorial, es casi que calcado con las discusiones que se dan en el 19, es decir, hay problemas sobre la constitución del Estado que no están resueltos. Entonces, claro, tanto a mediados del 19 como en el 91 se llega a la idea de que la descentralización es el mejor modelo porque evita los excesos de los dos extremos, ¿no? El extremo federalismo y el extremo centralismo. Y bueno, en el 19 se pasa fácilmente al federalismo. Ahora, en el 91, digamos, después del 91 y ahora con todo este resurgimiento de las ideas federales, uno se tendría que preguntar cómo se entiende el federalismo en este momento, porque lo que era claro en el 19 es que, claro, se llega a un consenso sobre el federalismo, pero los diferentes actores políticos entienden el federalismo de diferentes maneras, es decir, qué tipo de facultades va a tener el gobierno federal, qué tipo de facultades va a tener digamos, los gobiernos seccionales o estados federales. Entonces, bueno, digamos, se llega a un acuerdo del federalismo, pero no todos entienden por federalismo lo mismo. Y yo creo que eso es lo mismo que está pasando en este momento. Es decir, no es solo decir, bueno, adoptemos el federalismo, sino qué está entendiendo quién por federalismo. O sea, no sé si el federalismo que están, digamos, respaldando algunas regiones es el mismo federalismo que están pensando algunos dirigentes políticos y demás, y qué consecuencias tiene eso.
Además, hay otro punto que yo creo que eso es muy importante llamar la atención, y es que en el 19 gran parte de los temores que había alrededor del federalismo tenía que ver con el orden público, ¿no? Es decir, se cree que la república todavía está, digamos, en una etapa de infancia, hay muchas luchas seccionales, muchas luchas entre diferentes partidos o secciones políticas, y entonces irse con el federalismo es peligroso por eso. Un poco en el 91 lo que se cree es que justamente, y bueno, y eso hay que tenerlo en cuenta, en el 91 nosotros tenemos un proceso político también muy complejo, está el narcotráfico, están los intentos de acuerdos de paz con los diferentes grupos guerrilleros y demás, y la preocupación es que si se adopta el federalismo, pues eso puede ser muy peligroso para el orden público, ¿no? Entonces, digamos, esa preocupación que es legítima en el 19 se retoma en el siglo XX. Y en este escenario, digamos, en el escenario de hoy, del 2021, no sé si justamente la discusión sobre el federalismo vuelve a pasar por lo mismo. ¿Qué hacemos con todos los problemas que tenemos hoy con las bandas criminales, con el narcotráfico y demás, si nosotros descentralizamos, por ejemplo, las fuerzas de policía, si descentralizamos más el control político hacia un federalismo, ¿no? Y yo creo que esta discusión es importante y acá me permito hacer una comparación y es, por ejemplo, con el caso mexicano, ¿no? Entonces, México es una sociedad muy similar a la colombiana, enfrenta los mismos problemas, los mismos desafíos de violencia política, de narcotráfico y demás, pero la diferencia es que México es un país federal y justamente lo que uno ve en México es, digamos, los altos niveles de corrupción porque las policías son policías federales, tenemos pues, el ejército, tenemos las policías municipales, las policías estatales y estas policías muchas veces, estas policías locales, entran en ciertos acuerdos con los carteles de la droga y demás. Y bueno, entonces digamos, el sistema político en México con el federalismo sí es un desafío para enfrentar el narcotráfico. Pero digamos, ahí no ha habido nunca una discusión de es necesario cambiar el federalismo por un centralismo, por un régimen que nos permita, digamos, controlar mejor ese problema. Yo creo que en Colombia justamente por eso es difícil volver a pues cada vez surge la discusión del federalismo, pero yo no sé qué tantas posibilidades tiene realmente de concretarse el federalismo. Y yo creo que pasa por este problema de orden público, por la preocupación que genera justamente descentralizar la lucha contra el narcotráfico y todas estas amenazas pues al Estado Nacional. Entonces yo creo que el debate político es muy interesante sobre el federalismo, pero la pregunta es realmente hasta qué punto podría establecerse. Y yo creo que también hay muchas élites regionales, muchos grupos regionales políticos, económicos, que habría que ver cómo entran en esta discusión sobre el federalismo. Hoy, ¿no? Actualmente. Paula, en ese, yo no puedo dejar de, digamos, de preguntarle en este momento, además por algo que me suena, es que usted acaba de plantear un problema importantísimo, que es, por ejemplo, el problema de la seguridad. ¿Qué hacemos con la seguridad? ¿Qué hacemos con la defensa nacional? Lo de México es un caso clarísimo, lo de Brasil es otro, donde el federalismo ha jugado en contra de la seguridad y la defensa, ha jugado en contra de la unidad territorial, y México está en una encrucijada ya hace 2 décadas que no logra resolver qué hacer frente a un problema tan grave como este asunto de la seguridad y la defensa, incluso la defensa de las instituciones o la corrupción, y todo pasa por un problema serio del federalismo mexicano. Pero en este contexto, yo antes de meterme en este, que es un problema también muy interesante y muy fascinante, quiero preguntarle por algo fundamental que además es evidente en su libro, es el protagonismo de los municipios, entendidos como distritos parroquiales o como cantones o como provincias, pero los municipios juegan un papel trascendental en la vida colombiana, incluso hasta lo más contemporáneo que serían la aparición de las áreas metropolitanas. Y le quiero preguntar ese entorno histórico frente a un libro que publicó el año pasado un historiador español que se llama Jorge Díaz Ceballos, y el libro se llama Poder Compartido, Repúblicas Urbanas, Monarquía y Conversación en Castilla del Oro, 1508-1573. Se lo pregunto es porque pareciera ser que subsiste en nuestra trayectoria política en los municipios una especie de ánimo de poder compartido muy heredado de esa tradición hispánica, donde pareciera ser que los municipios reclaman tantos atributos como el Estado central, más allá incluso de que sea una política de descentralización o de federalismo. ¿Qué papel juegan, qué rol tienen los municipios en este contexto? Pues yo creo que efectivamente es central y eso tiene que ver no solo con una tradición, digamos, intelectual o política heredada de España, sino también por la configuración política y la configuración, digamos, geográfica del país. Y eso en el 19 es claro. Entonces, claro, nosotros tenemos un Estado que en teoría es central, pero es difícil que en la práctica sea central, es decir, es difícil que desde Bogotá se maneje el país
porque geográficamente es muy difícil hacerlo. Entonces, realmente el peso de las autonomías locales, el peso de los municipios, de los cantones, de las provincias e incluso hasta hoy, pues también está mediado por la configuración geográfica. Entonces, por ejemplo, el caso panameño en el 19 es clarísimo, o sea, ¿cómo hacer para ir de Bogotá a Panamá? ¿Cómo hacer para enviar funcionarios? ¿Cómo hacer para tener un control sobre el istmo? Pues es muy difícil. Y eso no solo pasaba con Panamá, incluso con regiones, digamos, con una conexión mucho más sencilla, como puede ser Cartagena o incluso Medellín. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas de comunicación tan grandes, cuando no tenemos caminos, cuando no existe, por ejemplo, una red ferroviaria, como sí va a existir en el siglo XIX en países como México, como Brasil, como Argentina, donde justamente el ferrocarril juega un papel fundamental en la articulación del país, en conectar estas diferentes regiones, pero nosotros no tenemos eso en Colombia. La navegación todavía sigue siendo muy difícil, pues eso también genera que además de la tradición hispánica, además de la tradición política que ya venía desde la época colonial, pues es que la geografía no permite crear, digamos, pues unas conexiones políticas más amplias. Y por eso yo creo que eso explica mucho por qué en Colombia las autonomías locales son tan fuertes, por qué, digamos, el peso del municipio es tan fuerte, y por eso las identidades que incluso desde el 19 se van creando, pues son muy limitadas territorialmente, ¿no? Entonces, para mí es más fácil identificarme con mi distrito parroquial, con mi cantón o con mi provincia, que digamos la conozco y demás, que con una idea nacional de Colombia o de Nueva Granada, porque no hay posibilidad de viajar. Y eso es también algo muy interesante, y es que las mismas comunidades locales empiezan a percibir las diferencias, digamos, que la geografía misma ha creado. Entonces, las diferencias en la forma de vestir, de comer, en cosas que, digamos, pueden ser para nosotros un poco, no sé, como insignificantes, pero en el siglo XIX eso sí ayuda a crear una idea de diferencia y una idea de mi comunidad local es diferente a la tuya porque, no sé, yo vivo en los Andes, ustedes viven en las tierras bajas y demás. Entonces yo creo que tiene que ver con las dos cosas, tanto con la tradición política, pero sobre todo con la parte regional. Incluso en el siglo XX, las comunicaciones en el siglo XX son muy difíciles. Incluso en el siglo XX nosotros no tenemos una red ferroviaria, nuestras carreteras siguen siendo muy difíciles. Incluso hoy en día, cuando hay temporada de invierno, la vía al llano normalmente se cae, hay problemas y casi que medio país queda incomunicado con Bogotá. Entonces, yo creo que esa cuestión geográfica sí explica por qué en Colombia tenemos estas autonomías, pero sobre todo estas identidades locales tan arraigadas. Paola, nos quedan 2 minutos y le quiero hacer la última pregunta. Después de que uno hace este trabajo de investigación durante el doctorado, escribe este libro, escribe estos artículos, tiene esta perspectiva y mira el debate público y político contemporáneo, ¿no queda como con la sensación de que hay una cierta pobreza intelectual contemporánea en este debate en Colombia? Yo creo que sí, y sobre todo por una cuestión básica. Yo creo que si nosotros miráramos más la historia del 19 y no solo del 19, incluso del siglo XX, yo creo que podríamos aprender, no solo aprender mucho de estas experiencias políticas previas, por ejemplo, con la descentralización que tanto se habla hoy como si fuera algo, un invento del 91. Yo creo que uno podría aprender mucho de las discusiones que hubo en ese momento, por qué fracasaron o por qué tuvieron éxito y cómo podríamos aplicar eso ahora en este momento con las condiciones actuales. Pero creo que hay una pobreza en ver eso, incluso en ver lo que está pasando en otros países, justamente lo que está pasando en México, lo que está pasando en Brasil, aprender de esas experiencias, pues como que no les importa, es como si eso no tuviera un peso. Y yo creo que sí, yo creo que justamente el hecho de que sigan surgiendo estos problemas, esta preocupación por la organización territorial, esta preocupación por la autonomía local, por el federalismo, muestra que son problemas de larguísima data que no se han solucionado o que en algún momento se intentaron solucionar de alguna manera, y yo creo que sí tendríamos que retomar eso para contribuir al debate político y público de ahora, pero pues eso lo que muestra además es una falta total de pensamiento histórico en el sentido de revisar lo que ya se ha hecho en el mismo país para ver qué podemos sacar de eso. Historiadora Paola Ruiz, le agradezco muchísimo su participación en Punto Crítico. Realmente ha sido muy interesante su perspectiva en esta dimensión actual del país. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Los esperamos a todos ustedes en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amables.